Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Desafinados por la AM 1390 de Radio Universidad de La Plata. Desafinados va todos los martes de 22 horas a 24 horas. A cargo de la conducción, Carlos Sánchez Viamonte y quienes habla, Horacio Rafart. Hoy Carlos Sánchez Viamonte no va a estar presente ya que tenía un problemita de salud y su voz estaba bastante tomada y no estaba como para salir al aire. Así que me encargó a mí la conducción, así que bueno, Carloncho, te vas a tener que aguantar las cosas que se me ocurran. Primero que todo, quiero hablarles de un libro que comencé a leer, que fue presentado hace unos 10 días, 15 días más o menos, un libro de Eduardo Luis Duhalde. Eduardo Luis Duhalde fue, porque falleció en el 2012, un gran abogado y defensor de los derechos humanos, histórico, representó a las víctimas de los fusilamientos de Trelew ya en el 72, o sea que ya desde la dictadura de Lanusse ya andaba peleando por todas estas cosas. Incluso defendió muchísimos presos políticos durante el gobierno de Isabel Perón, cuando fue donde más se desató la violencia por parte de la AAA. Y fue compañero del otro abogado Ortega Peña, asesinado por la AAA también en el año 74. Y después de muchas amenazas, Eduardo Luis Duhalde, muchos le dicen Duhalde el bueno, así que ustedes saquen la cuenta de quién es Duhalde el malo. Luego de muchas amenazas se exilió en España y desde ahí continuó con todas las tareas de colaboración, de defensa a los presos políticos, a los perseguidos, coordinando todas las tareas con los distintos organismos de derechos humanos. Bueno, el libro se llama Asesinos sin Fronteras. La CIA, el Batallón 601 de Inteligencia y las operaciones internacionales del Estado terrorista argentino, el caso Molfino. El título principal, lo repito, es Asesinos sin Fronteras. El tema es el siguiente: un militante de la organización Montoneros, que era justamente de acá de la ciudad de La Plata, de apellido Frías, es secuestrado y obligado a ir con una patota de secuestradores hasta Lima, Perú, donde residía un pequeño grupo de la organización para que los delate. El primer día simula delatar una falsa cita y trata de escaparse. Ahí es desmenuzado a golpes, a tortura, es baleado, es llevado detenido en Lima. O sea, hay constancia en Lima de la detención, hay constancia en Lima de las operaciones de una fuerza extranjera en territorio peruano, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas se cocinan mediante la inteligencia. Mediante los servicios de inteligencia. Bueno, el grupo fue secuestrado, solamente uno o dos alcanzaron a huir y el resto, unos fueron llevados, entregados luego de las torturas, ¿no?, a Bolivia para que sean trasladados a Argentina. Entre estas dos personas que fueron entregadas a Bolivia se encontraba María Inés Raberta, que es la madre de la actual presidenta del ANSES, Fernanda Raberta. Ellos, se perdió el rastro, pero se presume que fueron trasladados a Campo de Mayo como destino final. Y otra persona que fue secuestrada, una persona mayor, Molfino, Gianetti de Molfino, el apellido, fue trasladada a Madrid
con documentación falsa y se alojó en un hotel con otra persona, y a los 3 días aparece suicidada. Esto generó esto era como para querer decir de que los que se decían desaparecidos estaban exiliados, estaban escondidos o estaban disfrutando de veranear, de pasear por Europa. Este caso fue muy emblemático porque dejaron muchas huellas y como fueron involucrados muchos países, quedó mucha documentación, y es uno de los casos emblemáticos del Plan Cóndor, o cómo se estructuró la inteligencia para operar contra todos los opositores políticos en todos los países de Latinoamérica. Este caso involucra muchísimo, Argentina de allá, Perú, Bolivia, Brasil y España. Es un libro de unas 560 páginas, recién presentado, reitero, y más allá de que el autor haya fallecido en el 2012, este era un libro que él tenía preparado para editar. Ya tenía casi terminado y solamente hubo que ordenarlo, pero existe una fundación con su nombre, Fundación Eduardo Luis Duhalde, por los derechos humanos, que se encargó de editar este libro. O sea que es algo muy, muy recomendable para comprender muchísimas operaciones del Plan Cóndor. Y volviendo y aprovechando la ausencia de mi querido amigo Carloncho siempre pone música que a mí me gusta, pero a él no le pasa lo mismo con la música que a mí me gusta. Así que aprovechando, reitero, su ausencia, voy a poner una canción, pero que tiene también un motivo. Es un tema de Vicente Feliú. Vicente Feliú fue uno de los trovadores de la nueva trova cubana, ¿no? Junto con Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, que también fue un tipo muy solidario, fue un revolucionario cubano que participó en todas las contiendas que el socialismo llevó a lo largo del mundo. Incluso estuvo peleando estuvo en África, estuvo en varios lugares, y como artista también conformó un montón de organismos de apoyo a la música iberoamericana. Estuvo en la Argentina varias veces y yo tuve la oportunidad de conocerlo. Estuvo cantando varias veces acá en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Y también es muy amigo de la familia de mi esposa, ¿no? Del padre de mi esposa. Así que yo personalmente lo conocí una vez allá en Lima y pudimos conversar bastante. Me pareció una persona excepcional, muy clara, un gran intelectual y un gran artista. Y como gran artista pudo cumplir su sueño, el sueño que tenemos todos los artistas. Yo a teatro, si algún día me toca el último suspiro, que me agarre en un escenario. Y Vicente tuvo esa suerte este sábado. Este sábado se fue Vicente Feliú y se fue en un escenario. Se fue previo a un recital, mientras estaba ensayando, un ratito antes de salir a escena. Y queremos recordarlo con la alegría, con uno de sus temas más emblemáticos, que se llama Créeme. Y recordarlo con eso, con alegría. Vicente Feliú cantando junto a Silvio Rodríguez, Créeme. Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce,
que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme que quiero ser machete en plena zafra, para feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Hermosa canción, Créeme, de Vicente Feliú. Vamos a pasar al siguiente tema, que fue una columna que realmente, como el programa se hace grabado hasta que no estén en condiciones toda la situación sanitaria y la remodelación de la radio, lo estamos haciendo grabado. Lo grabé la semana pasada, previendo la fecha esta de diciembre, 19-20 de diciembre, tan conmovedora para todos los argentinos. La grabé la semana pasada, así que ahora cuando la escuchen, quizás en algún momento van a ver algún programita de fecha nada más, pero que vale la pena escucharla porque es lo que realmente yo siento y sentiría. Así que bueno, vamos a esa columna. Hola, gente desafinada. Bueno, llegó diciembre, ese mes extraño, ese mes donde a todos siempre nos da la sensación como que culmina una etapa de nuestra vida, como si el 1 de enero fuese muy diferente, ¿no? Pero es un mes también que ayuda a la reflexión, o que invita al balance tanto personal como balance general. Los diciembres muy mezclados con todos los festejos, donde a veces está exacerbado esos festejos, ¿no? Con una Navidad o con un año nuevo lleno de petardos y todas esas cosas, donde se entrecruzan las reuniones de amigos como si fuese el fin del mundo, las reuniones familiares, donde hay un cruce entre todas las familias que quizás no se ven durante el año, pero diciembre es ese mes que permite esa especie de milagros. Quizás algunos lo ven desde el punto de vista religioso, otro o diferentes puntos de vista, son todos válidos, diciembre, pero en lo que compete a un montón, de hecho, en lo personal a mí me marca diciembre. Un 1 de diciembre se cumplió el aniversario del secuestro durante la dictadura de mi hermano Gabriel. Diciembre se recuerdan también diferentes tragedias que parece que duelen más porque son en diciembre. La semana pasada se realizó un acto como aniversario del retorno de la democracia, y también celebrando por el día por los derechos humanos, ¿no? Pero y al mismo tiempo se sucedían
Bueno, hace poquito hablábamos de lo que fue el asesinato de ese jovencito de Lucas por la policía de la ciudad de Buenos Aires, ejecutado dentro del auto, y el mismo día, ¿no? Creo que se hacía este acto por derechos humanos, la policía de la provincia de Buenos Aires en Miramar ejecutaba, así como está acostumbrada a hacer, ¿no?, la policía, otro jovencito de 16 años en una moto porque lo persiguió porque dice que no se detuvo ante un control policial. Y entonces estos diciembres que duelen, diciembre que nos recuerdan quizás en épocas anteriores lo que fue la toma del cuartel en Montechingolo, que no solo llevó también a la muerte y a la tortura de muchos que participaron en eso, sino también que fue bombardeada la villa alrededor del cuartel de Montechingolo. Eso fue casi para el 23 de diciembre de ese año 75. Entonces todos esos diciembres que nos marcan cosas, no nos olvidemos de Cromañón, ¿no?, de la masacre de Cromañón también, que no fue un accidente, sino que fue una junta de diferentes sucesos ligados a la corrupción que descubrimos después de donde murieron cientos de jóvenes argentinos que solo iban a divertirse para escuchar al grupo Callejeros, ese diciembre tan doloroso donde la muerte de los jóvenes es siempre presente. Este diciembre se cumplen 20 años de lo que fue otra masacre, ¿no?, de la crisis del 2001. Y en eso quería centrar. Hace un poquito estaba mirando imágenes de esos sucesos y realmente me conmovía hasta las lágrimas escuchar algo que parece tan lejano y sin embargo es tan cerca. Estos 20 años que marcaron un proceso político, un proceso social, muertes y nacimientos, ¿no? Nacimientos de nuevas formas de lucha, de resistencia de las clases populares, donde muchos argentinos, ¿no?, que vivieron de espalda a las crisis, de espalda al sufrimiento de los sectores más empobrecidos de la Argentina, que venía de la mayor crisis del neoliberalismo por las políticas de Menem, ¿no?, donde se votó un gobierno, el de Fernando de la Rúa, con la intención de cambiar el rumbo de esa convertibilidad que solo trajo desgracia, que solo trajo pérdida de trabajo, desolación a millones de hogares de la Argentina. A veces hablamos de la crisis de 2001 y quizás uno lo ve como un hecho histórico, y sin embargo las políticas, ¿no?, las políticas que siempre quisieron aplicar los grupos del poder o las clases políticas ligadas a esos grupos del poder real, ¿no?, de la Argentina, que es el poder económico, el poder empresarial, esos mismos poderes que estuvieron ligados a la dictadura. Por eso la nombré al comienzo de esta columna. Las luchas son muy similares, muy parecidas, y las víctimas también. Pero lo que tuvo el 2001, de que sí fue muy espontáneo, ¿no? Era una crisis donde se explotaba todo muy de a poco. En las provincias se comenzaban a visibilizar los piquetes que eran una forma de resistencia, una forma de hacer visible a esos
esos sectores que ya no daban más, y esos sectores pagaban en las provincias con la vida. Los piquetes eran reprimidos directamente con balas de plomo, y ahí tuvimos nuestros primeros muertos, los argentinos que eran asesinados por por pelear, por no aguantar más. Realmente había hambre, y ese hambre llegó acá a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A ese lugar que muchas veces, por lo general, vive a espaldas del resto del país. Y esa crisis no solo dirigida por un solo color político. Tenemos que ver que en ese momento en la provincia de Buenos Aires teníamos a un gobernador peronista, Rucauf, que también metió mano, metió bala, reprimió todo tipo de protestas, y siempre en la boca la palabra defender el orden constitucional, un ataque contra los violentos, ¿no? Y bueno, en esa época el ministro estrella, El Salvador, del gobierno de la Rúa, donde bueno, justito estaba nuestra querida Pato Bullrich, Domingo Cavallo, el ministro de Economía, ¿no? Comenzar a apretar hasta que asfixiar a la gente, a la clase trabajadora, a los humildes, a los desocupados. De pronto es como que ese sector social que vivía a espaldas del resto de la Argentina comenzó a ver que existían cartoneros, que existían gente que dormía en la calle, que existían niños que morían de hambre, que existía la desnutrición, que existía gente que comía de la basura, niños que iban a revolver la basura. Todos esos condimentos fueron llevando de golpe a lo que fue el 19 y 20 de diciembre. Las políticas hambreadoras, yo no sé qué pensaban de que cuánto iba a aguantar la gente, ¿no? Y se comenzó el sistema, en vez de tratar de llevar un poquito de oxígeno, parecía que quería dar más vueltas de rosca a esa crisis, a esa dureza de esas políticas económicas que solo llevaban a la desesperación. Ahí comenzamos a ver mucho más un crecimiento en el delito por parte de los jóvenes. Pero ¿qué esperanza tenían los jóvenes? ¿Qué otras cosas podían hacer? Comenzamos a ver saqueos. Sí, la palabra saqueo comenzó a ser una de las vedettes de esos momentos. Los peligros de saqueo. Que los saqueos que eran hordas de delincuentes que entraban a los supermercados a robar. Entonces el Estado se mostraba como víctima de esos delincuentes. Entonces había que aplicar mano dura, y vemos a un gobierno que apostó, como decía, echar nafta al fuego. Apostó por apuntar como responsable de la crisis justamente a las víctimas. Un gobierno lleno de intelectuales, esos jóvenes, casi todos residentes en la zona de Puerto Madero, sí, al hijo de la Rúa, y a todo ese grupete que estaba ligado alrededor
de este gobierno, esa gente que pretendió ser muy progre porque le quedaba muy cómodo esos puestos políticos. Hace un rato escuchaba un discurso llamando a la resistencia, que no podían ser estas políticas hambriadoras, y era Carrió, sí, Lelita Carrió en ese momento en los discursos, y parecía un discurso hasta trotskista, ¿no? Si lo volvemos a rememorar y escarbar, ¿cómo nos pudo haber pasado esto a la Argentina? Comenzamos a visibilizar, ¿no? Esas organizaciones sociales que se generaron en los barrios a partir del hambre, y esas nuevas formas, donde quizás muchos de los partidos políticos se fueron desintegrando y dieron paso a la construcción de estos movimientos, a estos movimientos sociales, a los que pertenecían Costec y Santillán, que después fueron asesinados, como también muchos otros. Pero cuando dicen que se vayan todos, ojo con esa frase, que se vayan todos, no. El tema es cómo cambiamos y cómo nos organizamos con nuevas políticas, para el pueblo, dirigidas por el pueblo y consensuadas por el pueblo. Ese fue un proceso en que fueron apareciendo muchísimos, fueron visibilizados por el sistema muchísimos dirigentes sociales que todavía siguen trabajando, porque la situación, las políticas del sistema neoliberal fueron tan grandes que las heridas continúan abiertas. Pero vayamos ese 19 y 20 de diciembre, donde el pueblo dijo basta a esas políticas económicas, quizás así, y ese fue el gran problema, sin una dirigencia confiable, sino la mayor parte de esas movilizaciones y esas protestas fueron de gente común, de gente clase media, de gente trabajadora que el sueldo no alcanzaba, de gente desocupada que no sabía ya qué revolver para poder comer, de gente a la que le habían sido robado, ¿no? No nos olvidemos del corralito. Vayamos, aunque sea veamos en YouTube para refrescar nuestra memoria, ¿qué significaría que te toquen los ahorros que vos tenías? ¿Qué significa dejarte en banda, dejarte sin obra social? Y hubo un movimiento que llamó mucho la atención, que ahora por ahí estamos muy acostumbrados a ver. Nosotros vemos ahora por todos lados las motitos. Vemos las motitos repartiendo cualquier cosa. En ese momento recién habían aparecido los motoqueros, que le decían. ¿Pero qué eran los motoqueros? ¿Qué eran esas motos? Eran como una parte de esa clase trabajadora que comenzaba a realizar su jornada laboral entre el trabajador en negro y el trabajador en blanco. Empezó a existir ese lado, ese espacio gris, donde comenzamos a visibilizar las tareas de los trabajadores precarizados. Esos trabajadores que habían tenido todos trabajos y después terminaron sin otra salida que agarrar una moto y salir a trabajar de lo que puedan. Estos motoqueros tuvieron también un rol bastante importante en esa movilización que terminó con la caída de un gobierno que estaba lleno de personajes, porque eran personajes que no pagaron un solo día de cárcel, ni un solo centavo de su bolsillo, la cantidad de muertes que produjeron en la Argentina. En esa jornada fueron
asesinados 39 argentinos delante de las cámaras, y vimos una represión infernal. Veíamos policías totalmente enemigos de la Argentina, enemigos del pueblo, parecían sicarios del gobierno de turno, del sistema de turno. Veíamos sin asco, gozando, golpear a manifestantes, de a 10 policías de civil, policías infiltrados. Todo lo que nosotros ya sabíamos de la fuerza de seguridad, lo vimos en plena acción. Cómo disfrutaban, golpeando, asesinando. Vimos por primera vez cómo estas fuerzas, claro, que muchos después lo justificaban con esa palabra obediencia debida, que tenían que cumplir órdenes, cómo tiraban los caballos contra las madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini ligando gases, ligando cachiporras, Eve de Bonafini como todas, como para simbolizar hasta qué punto este sistema, ¿no?, tiene a esta gente ahí adentro. Todavía siguen asesinando a nuestros jóvenes, algunos le dicen gatillo fácil, para mí son ejecuciones directamente, con una impunidad terrible. Esos procesos que tanto marcaron y que tanto hablamos siempre, la crisis del 2001, no se llama solamente crisis, se llama masacre impune. Los juicios por los asesinatos del 2001 continúan impunes, y también por el sistema judicial que todavía sigue ahí intacto. Solamente fueron juzgados algunas personas que fueron condenadas a 4 años de cárcel por esas masacres que nosotros vimos televisadas. Los que no estuvieron en Capital, los que no estuvieron en todos los sitios del Gran Buenos Aires donde se generaron esas batallas de una clase social contra otra clase, ¿no?, dirigente que todavía pretende seguir manejando los hilos de la economía, manejando nuestros destinos. Ninguno fue preso, el sistema judicial permitió que se venzan esas causas, casación, todos estuvieron involucrados y no fue preso nadie. Solamente hay baldosas recordatorias de donde cayeron muchos de esos argentinos que salieron a resistir. Muchos de ellos fueron motoqueros, por eso también los nombraba. No había ninguna bandera política como para decir que eran infiltrados de políticos que tenían intenciones. No, los únicos infiltrados eran los servicios de inteligencia, eran esos policías de civil que salían a golpearte, a ejecutarte, a patearte. Todo lo que estoy diciendo se puede ver todavía, y todo eso es impune. Tirar balas de goma, empezar con gases y después pasar a las balas de plomo. No hay nadie preso. Nadie fue preso, y se acercan estas fechas, y nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Solo recordarlas? No, que no sean, no estoy diciendo y hablando todo esto solamente para que sea recordatorio de las personas que nos mataron, de las personas que estuvieron detenidas porque quisieron, de un gobierno que instauró el estado de sitio para poder seguir haciendo lo que quería, seguir con un caballo dando más vueltas de rosca contra la crisis que había producido, contra un de la Rúa que pretendió seguir hablando, sus ministros que siguen hablando, los exministros, ¿no?, que siguen queriendo dar recetas, las personas que siempre estuvieron gobernando a espaldas
espaldas del pueblo, con represión, con robo, con fuga de capitales, fundiendo lo poco que quedaban de nuestras fábricas, de nuestro circuito industrial. Pretenden seguir dando recetas. Por eso no tenemos que olvidar qué es lo que pasó ese 19 y 20 de diciembre, donde todos nosotros, los que tenemos un poco de edad, tenemos que enseñar y hacer tocar estas llagas que duelen, porque las situaciones son muy similares. La distribución, por más que existan gobiernos, que después hubo gobiernos que la distribución le hicieron de otra manera, no nos olvidemos de estas enseñanzas, así como no nos tenemos que olvidar de que que esta misma clase política del 19 y 20 de diciembre también estuvo ligada a los bombardeos de Plaza de Mayo en el 55, donde se bombardeó al pueblo, porque no estamos hablando de enfrentamientos armados, se bombardeó al pueblo. Y en la crisis del 19 y 20 de diciembre del 2001 también se masacró al pueblo ferozmente. Yo veía los rostros de esos policías gozando, disfrutando cómo se pateaban en la cabeza a jóvenes, a mujeres que solamente resistían por no dar más. Esas son las enseñanzas y no son efemérides, son cosas que nosotros tenemos que tener siempre en la cabeza, en la mente, y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que la lucha tiene que continuar hasta que los argentinos puedan comer todos, un país rico que produce, que puedan comer todos, que todos puedan ir al colegio, que todos puedan estudiar, que todos nos podamos desarrollar bien. Y tenemos que sí o sí no decir que se vayan todos. Esa es un discurso que aprovechó mucho la misma clase política responsable de todas las masacres en Argentina, como el discurso de la antipolítica. Esto lo resuelve la política. Todas estas crisis económicas y sociales lo resuelve la política, pero no cualquier política, sino las políticas públicas, las políticas sociales que apunten al crecimiento, que apunten al desarrollo de los argentinos, para que los pibes no tengan que estar en la calle, para que las cárceles no sea de hacinamiento de pobres, porque a las cárceles van los pobres, porque se los siguen matando a las cárceles. Y esas son las deudas que tiene esta democracia. Sí, celebramos la semana pasada aniversario de la llegada de la democracia argentina, pero estas son las deudas que tiene la democracia: el hambre, las cárceles, las políticas para la juventud, que no nos llenen la cabeza, que no nos quieran hacer creer de que la Argentina no sirve y que el mejor destino es Ezeiza. Eso es mentira, eso es lo que nos quieren hacer creer. Mientras tanto, aunemos todas las voces y aunque sea, revolvamos y vayamos a ver qué es lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando dentro de poco se van a cumplir 20 años, la gente salió a pelear por lo mismo, salió a saquear supermercados, salió a saquear empresas por lo mismo. Aunemos las políticas, discutamos política en cada lugar, en cada espacio. No son efemérides, son símbolos de lucha, de que la gente se tiene que organizar. Yo no quiero que más argentinos mueran. Yo no quiero que ningún pibe muera, que ningún pibe sea baleado. Yo no quiero que ningún pibe tenga como única salida salir a chorear. Yo no quiero que ningún milico, que ningún cana que surge de las clases populares, que surge del barrio. El otro día en Miramar, el chico que fue ejecutado, que fue asesinado, vivía a 5 cuadras del pibe asesinado, del pibito de 16 años asesinado. Y eso es todo un símbolo.
mientras los de arriba, mientras los que manejan la torta económica, mientras los que fugan dinero, mientras los que viven cómodamente encerrados en sus barrios privados, mientras los que tienen todas sus cuentas en paraísos fiscales la gozan, nosotros nos vamos a matar entre nosotros. No, conciliemos, hablemos, paremos la pelota y discutamos entre nosotros. No dejemos que la política solamente la desarrollen los que están arriba, los que lo hicieron siempre. Seamos muy amigos, seamos críticos de los gobiernos populares y enfrentemos a los gobiernos o enfrentemos a cualquier gobierno que aplique políticas en contra de los trabajadores, en contra de las clases populares, en contra de los pobres. Vamos a oponernos a todas las políticas que criminalicen la protesta social, porque nadie sale a protestar porque está cómodamente en su casa consumiendo cualquier porquería, pasándola bien. La protesta social existe porque la gente la pasa mal. En esta Navidad, donde el kilo de asado vale 1 luca, donde el kilo de ¿qué tenemos que festejar? ¿Qué vamos a festejar? ¿Qué vamos a celebrar? Con una canasta navideña que no alcanza, con un sueldo mínimo que equivale a las líneas de pobreza. Para no ser pobre te ganar más de 70 lucas y un sueldo mínimo de 30 lucas. Hay cosas que no funcionan y esas son las cosas que tenemos que transformar y esas son las cosas que tenemos que discutir y que tenemos que ser críticos, por más que nos guste un gobierno. No hacernos a los giles y escuchar y tener mucha memoria, porque está lleno de hijos de mil, ¿no es cierto?, que quieren venir a darnos cuál es la receta, cuando son los que nos hundieron en esas crisis, son ellos. Entonces no aceptemos esas recetas y tengamos memoria no para sufrir, sino memoria para progresar, memoria para tener un futuro digno, memoria para que nuestros hijos sí puedan ver como un recuerdo estos hechos. Para mí, los muertos del 2001 murieron ayer, murieron anteayer, murieron hace 5 años. ¿Por qué? Porque siguen muriendo, porque este sistema de desigualdad donde no se distribuye todo lo que nosotros laburamos, nuestras riquezas, se las siguen llevando. Entonces, la pelea es la misma, que esa señal del 19 y 20 de diciembre nos ayude a reflexionar para apoyar a los buenos y atacar a los que nos destruyeron siempre, a los que se enriquecen con nuestro laburo. Por eso, tengamos memoria. Y sí, cuando levantemos la copa, cuando brindemos por los nuestros, sepamos que están siempre entre nosotros, porque la lucha tiene que continuar. La lucha tiene que continuar. Plan sale deprisa, el plan va saliendo bien.
Continuamos en Desafinados por AM 1390 de Radio Universidad, todos los martes a partir de las 22 horas. Tenía ganas de dar un pequeño panorama, de darme una vueltita por lo que es la situación en algunos países de la región, que hace mucho por ahí que no lo abordamos, ¿no? Primero que todo quería ir hasta Perú, donde el gobierno de izquierda de Pedro Castillo está constantemente hackeado por esa derecha adueñada de una constitución a la medida del ex dictador Alberto Fujimori, en la que el Congreso pareciera que tiene el poder supremo de quitar, poner presidentes, quitar y poner ministros. Entonces todos los acuerdos, como ya sabemos, las empresas y el poder real de un país lo hace comprando legisladores. Entonces está todo el tiempo hackeándose a ver si hay una moción de censura o hay un punto que dicen incapacidad moral. Entonces no sé qué encierra ese punto, pero vamos a ver si lo vacamos, significa lo echamos, por incapacidad moral. Algo que está en esa constitución, que para poder transformarla tiene que tener tantos legisladores, y eso es lo que no se tiene. Entonces en esa vuelta y vuelta que está siempre Perú con sus gobiernos, casi todo de derecha, pero ahora le tocó uno de izquierda y campesino y maestro. Ayer lo escuchaba mientras entregaba un montón de tractores por primera vez a sectores campesinos, a sectores olvidados del Perú. Y mientras tanto comenzaron a ser investigadas un tema que se llama las esterilizaciones. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, que es en la misma época, marca un paralelismo casi idéntico a lo que fue el menemismo acá, fue la entrada rotunda del neoliberalismo, para acabar con los pobres, con la pobreza. Va a parecer muy loco lo que digo, pero fue así. Se realizaron esterilizaciones obligadas en contra de su voluntad a los sectores más pobres. Así es, llegaban con camiones, el ejército cargaba a todas las personas, a las parturientas, a las que tenían embarazadas o a las que imposible, que ya tenían hijos, eran trasladadas a un galpón o a donde sea, y ahí nomás eran esterilizadas contra su voluntad, y el mismo día, quizás habían parido, el día del parto, el mismo momento le decían: si querés volver a ver a tu hijo recién nacido, firma acá. Y le hacían firmar un papel como que fueron esterilizadas por pedido propio. Bueno, estos casos fueron miles y miles. Imagínense lo que es parir en un lugar insalubre, con las mínimas condiciones de higiene. Imagínense eso. Imagínense ese tipo de operaciones. Atar las trompas, esterilizarlas y después váyanse a su casa. Gente muy pobre que ni baño tienen, sectores que no tienen ni agua. ¿Cuántas mujeres murieron ahí? ¿Cuántas mujeres murieron ahí? Y ese caso recién se empieza a ventilar. Y todo esto fue dirigido por políticos que siguieron ocupando cargos, que en elecciones posteriores siguieron siendo ministros de salud. Muy loco, ¿no? Pero recién se empezaron a ventilar estos casos y a moverse. Justo cuando hay un cambio de color de gobierno, por primera vez, algo impensado en el Perú.
Vamos a pegarnos una vueltita por Panamá también. Se cumplen esta semana también 32 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Así, invasión de Estados Unidos a Panamá. Gobernaba en ese momento Noriega, un presidente duro, conflictivo, todo lo que uno quiera, pero era el presidente de Panamá. Y como sabemos, Estados Unidos, defensor de la democracia, como no sabía cómo voltearlo, empezó a decirle que era narcotraficante y que afectaba los intereses de Estados Unidos y de todo el continente. Trató de presionarlo, como lo presionó a Chávez, como lo presiona a Maduro, como presiona a Cuba, como presiona a Nicaragua, como presiona todo lo que quiere. Irán, Afganistán, Irak, el país que vos quieras. Ahí están los defensores, sí, esos defensores que arrojaron las bombas atómicas, esos defensores de la libertad invadieron Panamá hace 32 años. Y como la resistencia venía de los barrios más humildes, barrios que pude conocer años después, muchos años después, que están los restos todavía. Esos barrios, que eran todos casillas de madera, eran casillas de madera así de 2 o 3 pisos, fueron bombardeados con bombas de fósforos, bombas prohibidas, ¿no? Pero fueron bombardeadas y todavía no se sabe cuánta gente murió. Cientos y cientos o miles, no se sabe. Recién ahora se empezaron a tratar de remover lugares donde se cree que fueron enterrados. Y claro, se encontraron muy pocas cosas porque la bomba de fósforo destruye todo resto óseo, quedan muy pocas cosas. Pero lo que sí se encontraron eran cantidades de bolsas que tenían la identificación del ejército de los Estados Unidos. O sea, no se va a saber nunca cuánta gente asesinaron Estados Unidos en Panamá. Bueno, se conmemoran 32 años de esa tragedia, ¿no? Tragedia de ese asesinato, ya no sé, ya no sé cómo, no tiene nombre, es como poner un nombre a Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Todos los sindicatos de Panamá movilizan esta semana frente a la embajada de Estados Unidos. Demos otra vueltita por Honduras. Honduras fue proclamada la primer mujer presidenta. Xiomara Castro es la primer mujer presidenta que ganó con el 51% de los votos contra su contrincante, el oficialista Juan Orlando Hernández, que solo sacó un 36%. Este Juan Orlando Hernández tuvo 2 periodos de gobierno y el segundo fue totalmente una elección fraudulenta. Y el primer gobierno llega después de un golpe militar, después de que derroquen a Zelaya, que era el presidente de Honduras. Zelaya es el esposo de Xiomara Castro, la que ahora es presidenta, ¿no? Fue derrocado con un golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos, apoyado por la OEA. Fue vergonzoso como la OEA y muchos países de Latinoamérica y del mundo dieron la espalda a un golpe de Estado. Se derrocó a Manuel Zelaya en el 2009 y la OEA y todos los países le dieron la espalda, salvo algunos de los países, ¿no?, de tinte progresista. Bien. Así que bueno, Xiomara Castro va a ser la nueva presidenta de Honduras. Y demos ahora una vueltita
por Nicaragua. Nicaragua siempre ahí atacadas más que nunca por Estados Unidos, por arriba, por el norte, por el sur, con invento de organismos internacionales, lo mismo que hacen en Venezuela. Se realizaron elecciones, pero eran elecciones donde decían que iba a haber fraude, fueron todos los organismos internacionales más que nunca, tenían bajo la lupa a Nicaragua. No se detectó absolutamente nada. Claro, dicen de que fueron detenidos opositores. Sí, fueron detenidos opositores porque estaban realizando actos de terrorismo, actos vandálicos. Bueno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Daniel Ortega, que puede tener un montón de cuestionamientos, pero es un tema de Nicaragua, es un tema de la soberanía nicaragüense. Ganó por el 75,9%, ¿no? Pero eso fue hace unos meses, pero el problema empieza ahora, que Estados Unidos empieza a poner el grito en el cielo porque Nicaragua comenzó a hacer acuerdos económicos, comerciales, sanitarios, de intercambio con China, justamente con China, y eso lo pone como loco a Estados Unidos. Entonces no va a ser raro de que tengamos algún que otro acontecimiento no deseable nuevamente en Nicaragua tan vapuleada. Pasamos por Colombia, donde continúan los asesinatos y las masacres a dirigentes sociales y dirigentes de derechos humanos. En lo que va del año fueron asesinados 166 miembros de organizaciones sociales, ¿no? Este fin de semana fue asesinada Arnubia Yunda, una muy conocida dirigente, y desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en el 2016, que se entregaron las armas, estos acuerdos de paz tenían varios puntos que cumplir. Bueno, toda esta gente que insurgente dejó de estar en la clandestinidad y pasaron a realizar actividades políticas, sociales. Bueno, desde el 2016 fueron asesinados 1.281 miembros de estas organizaciones. 1.281. Ya había sucedido algo igual en los 80, cuando un grupo guerrillero revolucionario, el M-19, también había dejado las armas después de un gran acuerdo de paz que llevó muchos años de trabajo. Pasaron a la política, conformaron partidos políticos, fueron asesinados directamente. Entonces ahí nos cuestionamos mucho de qué sirven muchos de los acuerdos de paz, si realmente se cumplen, si no se cumplen, qué es lo que va a pasar con eso y de dónde vienen las órdenes. Casi siempre vienen del mismo punto, porque casi todos son grupos progresistas, grupos que requieren cambio, grupos que a los gritos están por cambios estructurales, por la gran desigualdad que existe, sobre todo en nuestro continente y en los países que estoy abordando. Bueno, y también tenemos una gran alegría, que se llama Chile. Este fin de semana se realizaron el balotaje entre dos candidatos, uno bien de derecha y el otro de izquierda, por primera vez después de 40 y pico de años, después de la caída de Salvador Allende, después del bombardeo a la Casa de la Moneda en ese 1973, es elegido un presidente de izquierda, Boric.
Boric con tan solo 35 años. Boric es fue un dirigente estudiantil que sale a la luz después de todas las luchas estudiantiles, desde el 2011 que está en la calle luchando, pasó a integrar a veces en algunos municipios como concejal, después fue diputado, y ahora está su fuerza asociada con gente del Partido Comunista que tiene mucha militancia ya, se enfrentó a la extrema derecha de José Antonio Kast, que era un tipo que enaltecía la figura de Pinochet, un tipo que decía que volvería a hacer exactamente lo mismo, un tipo totalmente enemigo de la República Argentina. Cuando había algún comentario de fútbol atacaba a la Argentina, cuando se tocaba el tema Malvinas hablaba de Falklands, un tipo recalcitrante, un tipo repugnante para nosotros, para la República Argentina. Bueno, así que ahora empieza otro proceso que se logró no porque nadie haya regalado nada, sino que costó muchas vidas de lucha, muchos años de lucha, y por sobre todo las grandes movilizaciones del 2019 de todos los estudiantes, que fue fundamental en este proceso, que comenzaron diciendo que era por el aumento del boleto, por el aumento del transporte, pero no, detrás de esa lucha Chile se despertó, y un país donde la clase eran casi dos clases sociales, ¿no? Y una pequeña clase media que no sabía dónde quedarse. Un país que pasó a las calles a luchar, un país que era reprimido constantemente. Hasta hace 15 días estaban los carabineros, que es una especie de policía militar. Los tipos no pueden entrar si no miden más de 1,90 m a conformar, y que son fanáticos como nuestras policías cuando reprime, que le encanta reprimir. Bueno, ellos reprimen ya por naturaleza. Es la primera vez este domingo que estaba toda la masa popular festejando en las calles, es la primera vez que no reprimió. A Chile le esperan, este es el inicio, nunca hay que cantar victoria, porque esto es el inicio, como hablamos en Perú, después de tantos años de esa derecha asesina. Chile es un país donde todavía está instaurado el 11 de septiembre, que fue el día del golpe militar que derrocó a Salvador Allende, como feriado para celebrarlo, no para repudiarlo. Acá el 24 de marzo en Argentina es para repudiarlo, en Chile no. Incluso muchas de las monedas decían 11 de septiembre, Día de la Libertad. Va a haber que luchar muchísimo en Chile. En Chile la educación es imposible para el trabajador, es imposible, es carísima. En Chile no hay una salud pública que pueda cubrir a todo lo que se requiere. Ahí vos tenés salud si pagás. Y lo mismo pasa con el sistema de lo que acá teníamos la AFJP, bueno, allá lo mismo. Esas empresas dominaron absolutamente todo, y son todas esas empresas que con su dinero apoyan a todos los gobiernos de derecha y a todos los que tienen que legislar. Gran parte de la población se cansó, pero esto recién empieza. Así que festejemos con todo, apoyemos. Parece por momentos de que Latinoamérica empieza a enrumbarse de nuevo a lo que soñamos todo como una patria grande. Quizás también nos hizo muy bien la estadía de Lula ante miles y miles de argentinos hace unos días, acá escuchándolo, todos muy orgullosos. Quizás sea el
futuro presidente de Brasil también. Así que de a poco las cosas tienen que tomar otro rumbo, están como para que tomen otro rumbo, y eso esperamos. Y bueno, y para finalizar esta columna, algo dedicado a Chile, un tema musical que espero que le guste a mi amigo Carloncho, algo dedicado a Chile. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya, anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad y acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Bueno, desafinados, esto ha sido todo por hoy. Carloncho, como hoy se sentía mal, me pidió que al cierre. Entonces, como él dice siempre, mientras la desgracia le dé recreos, a festejar.